me ha correspondido el honor de presentar a nuestro primer conferenciante, el profesor don Fernando Savater, filósofo y escritor español que nació en San Sebastián en el año 1947. Ha ejercido una gran influencia en el ámbito de las letras y del pensamiento en nuestro país y desarrollado una incesante actividad periodística, pedagógica y literaria. Intelectual muy destacado, tanto por su lucidez intelectual como por su compromiso en la práctica de sus ideas. Profesor en la Facultad de Filosofía de las Universidades Complutense de Madrid y del País Vasco, conferenciante, articulista asiduo en el diario El País y director de la revista Claves para la Razón Práctica. Su obra está compuesta por más de medio centenar de obras e innumerables artículos periodísticos y ha sido traducida al inglés, al francés, al sueco, al italiano, al portugués, al alemán, al japonés y al danés. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1982, el 8º Premio Anagrama de Ensayo por invitación a la ética, el Premio de Ensayo Mundo, el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo y fue finalista en 1993 del Premio Planeta y en 2008 ganador del Premio Planeta. Destaca su interés en acercar la filosofía a los jóvenes con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador o Las Preguntas de la Vida. Con ustedes, profesor Savater. La educación es, como hemos dicho, algo general, formativo en el sentido más amplio del término. Es decir, la educación se ocupa de los fines y de los medios en nuestra vida. Es una preparación tanto para los fines como para los medios de la vida. No es una educación exclusivamente una capacitación laboral, una capacitación profesional. Esos son elementos importantes. Obviamente el tener capacidades laborales y de conocimiento, etcétera, es importante, pero sobre todo también es una preparación para la convivencia plena. Es una transmisión de humanidad. El objetivo de la educación es cultivar la humanidad. La humanidad es una planta, digamos, que no se da simplemente como un desarrollo genético más en los seres humanos, sino que hay una base natural o genética y hay una base social, ¿no? Todos sabemos que los seres humanos nacemos dos veces, una del útero materno y otra del útero social, y ese nacimiento segundo del útero social es lo que llamamos en sentido amplio educación. Educación, por lo tanto, en cuanto formación de personas capaces de hacer, de inventar, de investigar, de producir, pero también capaces de utilizar las garantías democráticas, desarrollar una ciudadanía a la vez crítica y solidaria. Todo eso es formar un ser humano pleno que es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. La sociedad funciona a base de seres humanos que sean capaces de utilizar los recursos, que sean capaces de utilizar los derechos, las garantías, etcétera. Si no, el mejor sistema político del mundo, con personas incapaces de utilizarlo, no funciona. Nuestro sistema político, los sistemas políticos democráticos desarrollados, en los cuales afortunadamente tenemos la suerte de vivir, tienen una enorme cantidad de probabilidades y una enorme cantidad de posibilidades a nuestro alcance, pero tenemos que aprender a manejarlas. Eso estamos viendo constantemente, que muchas de las mejores oportunidades se quedan sin utilizar simplemente porque la gente no sabe, no se atreve, no está preparada, cree que no merece ciertas posibilidades. Y eso es lo que hay que transmitir por la educación. Y hay que transmitirlo tanto más cuanto que, en contra de lo que suele decirse, nadie se queda sin ser educado. Muchas veces se dice, ay, es que se van a quedar sin educación. No, el problema es el contrario. Todo el mundo resulta educado.
Todo el mundo, precisamente porque ser humano es impregnarse de la humanidad que transmiten los demás. Entonces, todos los seres humanos resultan educados. Lo importante es saber por quién. Si no son las personas adecuadas las que eduquen, es decir, las personas que bien sea por su cariño y por su proximidad familiar, por su preparación profesional, etcétera, sean los más adecuados para transmitir educación, educarán la calle, educarán las bandas de gángsters, educarán los peores ejemplos de la televisión, educarán los peores modelos demagógicos o lo que ustedes quieran. Nadie se va a quedar sin ser educado. El problema es si los buenos educadores lograremos llegar a tiempo para evitar la mala educación que van a transmitir otros sistemas y que va a llegar por otras vías. Es decir, nosotros no solamente estamos tratando de transmitir educación, sino estamos tratando de prevenir los efectos de una mala educación que va a llegar por otras vías. Y creo que eso es verdaderamente lo importante, porque naturalmente, de lo que ocurra de esa educación, eso va a determinar el futuro democrático, político, en el que vivimos. Es decir, en uno de sus últimos libros, John Kenneth Galbraith, decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Es verdad, es decir, todas las democracias actuales viven bajo el temor a que los ignorantes, sea que tienen voto, naturalmente, como todos los demás, superen en mucho a las personas preparadas y que entonces esos ignorantes inclinen la balanza democrática por el lado de la demagogia, bloqueen las reformas necesarias siempre que impliquen algún tipo de sacrificio, apoyen propuestas disparatadas, o en fin, todo lo que ustedes saben. Es decir, la influencia de los ignorantes puede ser determinante para anular las capacidades y las ventajas que puede tener la democracia. Claro, Galbraith dice: las democracias viven bajo el temor. Bueno, efectivamente ese temor es muy justificado, pero también maliciosamente podemos suponer que hay políticos que viven con la esperanza de la ignorancia. Quiero decir, la esperanza de que esa ignorancia sea suficiente para que la gente les vote a ellos. Y por lo tanto, claro, tenemos que luchar, sí, contra el miedo de los ignorantes, pero también contra los que han hecho su capital político de aprovechar de un modo o de otro la ignorancia, bien sea para vender humo, para vender promesas irrealizables o nefastas o para cualquier otro tipo de cosa. Entonces, la formación de ciudadanos es una garantía de que nos va a ir bien a todos. De ahí la importancia pública de la educación. La importancia de la educación siempre es pública. Nunca es un asunto de papá, mamá, el nene y la nena. Es decir, nunca. La educación puede ser financiada por fondos públicos, puede ser financiada con fondos concertados, privados, todo lo que ustedes quieran, pero en cuanto a preocupación siempre es pública. Nunca es algo que es particular, es decir, no, yo educo como quiero, esos disparates que hemos oído recientemente, de que los valores solo son transmitidos por la familia, por los padres. Es decir, eso sería si los valores fueran valores meramente familiares, pero naturalmente los valores son valores sociales y por lo tanto la sociedad tiene algo que decir frente a la transmisión de esos valores. ¿Cómo vamos a dejar la transmisión de valores sociales al albur de que les toquen a los niños padres con conciencia suficiente social como para transmitírsela? Yo no tengo ningún inconveniente en que la educación familiar, si fuera posible que quedara la persona reducida al ámbito familiar, pues ahí, si hay padres que transmiten que la antropofagia es una variedad culinaria como cualquier otra, pues yo no tengo nada en contra de eso, siempre que los niños no salgan de casa y se coman solo a miembros de su familia. Pero como es evidente que cuando se hayan comido a los más tiernos saldrán a la calle a ampliar el menú, ahí estamos los demás. Y por lo tanto tenemos derecho a exigir una educación, quieran los padres o no, una educación social, una educación en valores, una formación de ciudadanos, etc.
Esas cosas deberían ser obvias, pero todavía hoy no lo son, lo que revela la idea de que se tiene todavía de que la educación es una especie de privilegio, que hay quien puede pagarse, que hay quien puede tal, y entonces yo me lo doy para mí, para mi familia, a mi gusto, con mis ideas, formo personas como quiero, y los demás que se las arreglen como puedan. Evidentemente, la sociedad tiene que educar en defensa propia. La sociedad educa en defensa propia. Es importante que eduque porque es la única forma de garantizar el funcionamiento de la democracia. Y naturalmente, quienes menos recursos tienen y menos posibilidades tienen de costearse con medios propios la educación, son los que más la necesitan, porque quien ha tenido la suerte de nacer en una familia donde hay libros, donde hay cultura, donde hay música, donde hay aprecio a la conversación, etcétera, etcétera, también necesitan educarse, pero en fin, de alguna manera ya tienen parte del camino educativo recorrido. Las personas, en cambio, que nacen desgraciadamente pues, en medios más hostiles, en familias desestructuradas, donde no hay cultura, donde hay una necesidad premiante que impide dedicarse a esas tareas más elevadas, esas personas solo cuentan con la sociedad para educarse. Esas personas solo cuentan con nosotros y, por lo tanto, es ahí donde hay que hacer el esfuerzo educativo mayor y es ahí donde hay que garantizar que la preocupación pública por la educación esté garantizada al máximo nivel. Al máximo nivel. No que haya una educación de 5 estrellas para unos, que se la puedan costear, o que etcétera, etcétera, y luego al final, pues una especie de fast food education para el resto, en que se les enseña a obedecer y a no morder, y ya está, y con eso pues ya se ha educado. No, yo creo que la educación tiene que tener un ahínco especial en la segunda oportunidad que todas las personas necesitan, esa oportunidad que no la da quizá el nacimiento, la familia, etcétera, eso lo tiene que dar la sociedad, ¿no? La educación, yo lo he dicho muchas veces, es la lucha contra la fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Contra esa fatalidad es contra lo que lucha la educación. Y por lo tanto, la educación es la posibilidad de la transformación de una verdadera revolución no sangrienta en la sociedad. Entonces, eso es mucho más amplio. Ven ustedes, no solamente es una formación de personas capaces en el terreno laboral, en el terreno que es importante, las personas capaces de cooperar, de comprender objetivos comunes y de cooperar, eso se aprende. Es decir, muchas veces los grupos humanos no funcionan, primero porque la gente no entiende los objetivos comunes, es decir, no comprende los objetivos que nos podemos proponer juntos, y por otra parte no son capaces de cooperar también por falta de conocimiento, por falta de luces. Es decir, muchas veces la gente es insolidaria por desconocimiento, por incapacidad, porque creen que no hay ventaja, digamos, para ellos en eso, y entonces, pues, digamos, se cierran o se apartan de los demás. Todo eso es importante, el enseñar a cooperar es fundamental, y eso también es algo que se transmite. Es decir, se forma para la cooperación a las personas. Pero aparte de esas necesidades, efectivamente, que en época de crisis se ven, está el destino personal. Es decir, la educación no solamente es algo que tenemos que formar para evitar que las personas se conviertan en un peligro para los otros, sino también es un derecho de cada persona, es un derecho para sacar más provecho, para disfrutar mejor su vida, para ser humano de una manera más plena, más rica, más completa. Y eso también es un objetivo de la educación. Es decir, no solamente estamos transmitiendo medios para llegar a tales o cuales fines, sino también es importante ver qué fines, cuáles son esos fines que queremos y cuáles son esos fines que queremos obtener. Y esos fines no están simplemente flotando en el aire de la naturaleza, no son parte simplemente de algo, de mecanismos necesarios de la zoología, sino que son proyectos. Son proyectos que tenemos con los demás, son proyectos simbólicos que compartimos con otros, y todo eso también forma parte de la educación. Yo creo que eso es importante, pero sobre todo lo que más importante me parece el hecho de que la sociedad, y sobre todo las personas que de un modo o de otro estamos vinculados
al tema educativo por interés, por profesión, por lo que sea, tenemos que convertirnos en acicates permanentes y estar constantemente reivindicando y recordando a los políticos con mando en plaza que la educación es algo a lo que hay que atender, sobre lo que hay que ponerse de acuerdo, que no se puede utilizar simplemente como un instrumento de contienda política para golpear en la cabeza al vecino, sino que es algo que está más allá de los políticos actuales. Es decir, siempre la educación es algo que está por encima de la política inmediata actual. Es algo que va más lejos, es algo que va a durar más y es algo que por lo tanto tenemos que reivindicar más allá de los objetivos inmediatos políticos de las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo esto es un poco, saben ustedes que los filósofos somos especialistas en repetir en voz alta lo que todo el mundo ya sabe, pero con un tono truculento, como si se nos hubiera acabara de ocurrir. De modo que ya sé que estas son cosas que ustedes conocen, pero yo creo que viene bien, en una época en que a veces estamos siempre hablando de detalles y de particularidades y de horarios y de no sé qué, muy cerrados, tener un poco a veces una visión global de lo que pretendemos. Sobre estas cuestiones, si les parece, yo estaré encantado o de escuchar lo que ustedes tengan que decir y si en alguna medida puedo. También buenos días. Y yo la pregunta que quería hacer o la cuestión que quería plantear era, o estaría también dentro del marco de las dos culturas. Creo que una de las funciones claves de la educación, por lo menos la más clásica, la que siempre se ha citado en primer lugar, es aquella de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Toda la sabiduría, toda la poesía, toda la literatura, toda la experiencia humana acumulada de una forma o de otra. Y normalmente sí es cierto que se ha entendido esto como en estas dos grandes vertientes, la vertiente científica y la vertiente humanista. Parece que la vertiente científica, el determinar qué es aquello que tiene que ser salvado, viene dado de por sí, puesto que de alguna forma mantener el actual nivel científico y dado el carácter acumulativo de este tipo de conocimientos, pues va implícito en el propio proceso de enseñanza, es decir, no se puede volver atrás, de alguna forma se tiene que enseñar en la escuela aquello que necesariamente va a permitir que el desarrollo tecnológico continúe adelante. Sin embargo, en el campo humanista, en el campo de lo que llamaríamos clásicamente a las letras, esto no ocurre así. Creo entonces que sube mucho de interés, que sigue siendo un problema de una enorme importancia, qué contenidos de los aspectos humanistas son los que se van a trasladar y cuáles son los que se van a salvar y cuáles son los que se van a ir transmitiendo a las nuevas generaciones. Porque muchas de las cosas que estamos diciendo tienen que ver con esto. De alguna forma, el ser humano que sea capaz de manejar información, que sea capaz de llevar a cabo grandes algoritmos con las máquinas que nos están poniendo adelante, que seamos capaces de establecer una comunicación simultánea y acumular bits y bits de información. Todo eso lo puede hacer, pero creo que eso no es lo importante, que lo importante son los contenidos, qué es lo que hay dentro, y que esos contenidos tienen que venir de la parte humanista. Pero, y ahí está el problema, igual que en la parte científica los conocimientos evidentemente se encadenan unos a otros y no se puede prescindir de ellos, sí se puede hacer en la parte humanista, y creo que en este tema deberíamos prestar un poquito más atención y saber que aquí va a depender mucho de la selección de contenidos que se hagan y de lo que expresamente se quiera trasladar. Nada más. Sí, yo creo que tiene usted, señala usted ahí un punto importante, y es que efectivamente en ese pacto que desgraciadamente no llega nunca sobre la educación, cualquier reflexión sobre la educación es una reflexión sobre la cultura. Es decir, es una reflexión sobre lo que queremos transmitir. Todos sabemos que, por supuesto, la educación es esas cosas, es permanente, uno está educándose toda la vida y todas esas cosas que ya sabemos, pero en fin, en el periodo, digamos, de formación, en el periodo de adolescencia, niñez, adolescencia, etcétera, donde es el periodo más, donde hay mayor impregnación y será mayor importancia la educación, ahí evidentemente hay que transmitir lo que se puede, es decir, hay que hacer una reflexión sobre la cultura y decir qué es lo imprescindible, qué es lo secundario, y eso es complicado, porque creo que en lo que usted apunta hay algo que me parece interesante. En el terreno científico, en el terreno, digamos, de los mayores campos científicos, hay un acuerdo. Es decir, no hay, por lo menos que yo sepa, salvo en los casos
algunos pintorescos en Estados Unidos, etcétera, en que todavía frente a la evolución hay quien quiere explicar el diseño inteligente o no sé qué cosas. Bueno, frente a esos pintoresquismos que en Europa prácticamente no se da, pero en general no hay muchas reivindicaciones de que se dé astrología o quiromancia en las clases, ¿no? Porque se da por hecho que la ciencia tiene unos contenidos y casi nadie discute, digamos, pues dónde está hoy la física, la química, la biología y la manera de... En cambio, en otros contenidos es verdad, es decir, en otros casos se considera que son optativos, es decir, que por ejemplo los valores morales o los valores sociales o el hecho de que esté presente en las aulas la religión, o sea, bueno, porque va a estar la religión presente en las aulas, es decir, la religión es una cosa que es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos es un deber de la sociedad. Entonces, claro, el hecho de que haya una confusión de que porque haya quien quiere eso, pues haya que entonces que incluirlo dentro de un marco de la sociedad, lo mismo que habrá quien a lo mejor hubiera querido, pues eso, que se siguiera astrología en la clase. Yo creo que eso indica que efectivamente la reflexión sobre los terrenos de los valores, etcétera, es más difícil, porque ahí hay que establecer algo común. Es decir, hay que establecer algo común e indiscutible también, por lo menos a un cierto nivel, aunque luego haya discusiones críticas a partir de esos conocimientos, pero hay unos conocimientos de valores sociales, de valores democráticos, de lo que se llaman los derechos fundamentales, como usted quiera, que eso debería poder transmitirse sin necesidad de convertirse en una cuestión opcional. Lo mismo que cuando se habla de física, sabemos que hay que hablar de lo que hoy se considera aceptado en física, porque pueda variar en otro momento, pero hoy es lo que transmitimos. Entonces, ese canon, digamos, también de valores humanistas, etcétera, yo no sé, sería importante establecerlo, y es más difícil de establecer, es verdad, que el científico. O sea, el científico no suele tener muchos críticos, y en cambio hay muchas personas que consideran que eso es aleatorio y que los valores humanísticos cada uno tiene los suyos, todos son igualmente respetables, todos son igualmente válidos, etcétera, ¿no? Y eso sí que, ahí sí que yo creo que hay más discusión. Bien, yo quería consultarle su opinión sobre un tema que bueno, se va viendo socialmente, que hay una especie de tendencia hacia considerar más valioso todo en función de la juventud, de quien lo dice. También es una cosa que se nota mucho en los medios de comunicación, y como una especie de marginación en el campo educativo también de que las personas con una cierta edad deberían de asociarse, o por lo menos esa idea se le transmite en muchos sectores de la juventud, asociarse con opiniones desfasadas, opiniones antiguas, no siempre, lógicamente, como sabemos, no es así. Entonces, claro, quería pedirle su opinión sobre cómo actualmente se valora el papel de las personas con una cierta experiencia que da la edad, siempre y cuando, evidentemente, estas personas tengan una preparación o tengan una capacidad de transmitir algo, ¿no? Veo yo que socialmente se ve en los medios de comunicación, sobre todo, cómo las personas por la edad sienten una marginación, cosa que se ve después también en el campo de la práctica, en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Quería saber en esta opinión. Bueno, ya sabe usted que vivimos en una sociedad en que todo el que no es joven está enfermo, ¿no? Y entonces que es una de las cosas que hoy se dan por supuestas. Y en muchos campos, efectivamente, es verdad que hay una primacía muy típica de lo moderno, ¿no? Una primacía de lo nuevo por encima de cualquier forma de experiencia. Claro, eso es porque se supone que hay que formar para manejar máquinas y no para relacionarse con personas. Entonces, para manejar máquinas, cuantas menos hayas manejado antes, mejor. Como dices, más aptitud. O sea, es decir, si tú no has manejado nunca un ordenador, aprendes a manejar el último ordenador con más facilidad que si tú ya has aprendido 3 WordPerfect anteriores y tal, y te cuesta porque ya te equivocas porque aplicas lo del anterior. Mientras que, en cambio, en la experiencia humana, la experiencia humana es enriquecedora. O sea, yo creo que la razón humana tiene 2 facetas. Hay lo racional y lo razonable. Lo racional
es la búsqueda de los mejores medios para los fines que se buscan. Todas las tecnologías, las ciencias, etcétera, pertenecen al orden de lo racional, es decir, de la búsqueda de los mejores medios para obtener determinados fines. Mientras que, en cambio, lo razonable no es la relación del ser humano con los objetos, sino la relación del ser humano con los sujetos. Y entonces hay cosas que son perfectamente racionales. Por ejemplo, si usted no tiene dinero en un banco y quiere obtener ese dinero, es perfectamente racional que entre con una escopeta de cañones recortados, se los ponga al cajero en la cabeza y le diga que le dé en la caja. Eso es algo perfectamente racional, pero no es razonable, es decir, rompe las relaciones de solidaridad y de apoyo de los seres humanos. Entonces, la experiencia que usted indica, esa experiencia de lo razonable, esa experiencia viene cuando viene, con los años, con los desengaños, con todo lo demás, mientras que efectivamente el mundo de lo racional puede ser aprendido desde una edad muy temprana. Los grandes jugadores de ajedrez o los grandes matemáticos pueden ser niños prodigio, mientras que en cambio los grandes novelistas es muy difícil que sean niños prodigio, porque hace falta una experiencia humana que no se tiene cuando se tienen 10 años, ¿no? Entonces, lo racional está al alcance de los niños, lo razonable exige la experiencia de la vida. De ahí que, de alguna forma, sea mejor que los profesores sean siempre menos niños que sus alumnos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, hoy es un problema, ¿no? Por ejemplo, los padres, ¿no? Los padres, como nadie quiere ser viejo, pues los padres quieren ser tan jóvenes como sus hijos. Y claro, eso es una dificultad, ¿no? Porque todavía no se ha inventado el modo, ahora ya con la clonación y tal puede, pero todavía no se ha inventado el modo de que los padres sean igual de jóvenes que sus hijos, ¿no? Entonces esos padres que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo, y tal, pues, porque gusta ser su padre, que es más original, porque amigos tiene otros, pero padre solo tiene usted, ¿no? O la madre que te dice, a mí me confunden con la hermana mayor de mi hija y tal, los cortos de vista. Bueno, pues eso, pues es bueno decir, en fin, entonces usted no, sea usted madre, que eso es más interesante. Entonces, efectivamente, eso viene por el miedo. O sea, la división muchas veces de los padres en la educación viene de que, claro, admitir que eres padre es una postura senior, y nadie quiere adoptar una postura senior, ¿no? O sea, todos los educadores, de alguna manera, tenemos que frustrar a los educados, ¿no? Porque les frustramos, es decir, cortamos unos caminos que nos parecen indeseables y fomentamos otros que nos parecen deseables. Por lo tanto, todos los educadores, antes o después, le caemos antipáticos en algún momento a los educados, y así se educa. Es decir, entonces, como nadie quiere, porque todo el mundo quiere ser colega, pero nadie quiere ser profesor, pues eso es una dificultad. Tiene usted razón. Bueno, es que evidentemente el primer objetivo de la educación es formar seres humanos capaces de disfrutar su vida. Eso es evidente. Lo que pasa es que la vida de un ser humano es una vida social. Es decir, nadie tiene una vida más que dentro de una sociedad, manejando un lenguaje que no ha inventado, sino que es los símbolos que compartimos con los otros. Por lo tanto, disfrutar individualmente la vida es disfrutarla en armonía con un conjunto social, porque nadie puede disfrutar humanamente la vida rompiendo con parte de su vida, que es la sociedad y la vinculación con la sociedad. Por lo tanto, yo creo que entender lo que nos interesa desde el punto de vista, digamos, egoísta de lo mejor para nuestra vida es comprender la importancia de la mejora, de la transformación de la sociedad. Vamos, no hace falta ser muy listo para saber que es uno que vive rodeado de personas satisfechas, competentes, alegres, felices, etcétera, está mucho más seguro que rodeado de asesinos en potencia, de personas frustradas, de gente ignorante. Entonces, bueno, por razones puramente egoístas es mucho más deseable una sociedad buena que una sociedad mala. Antes una compañera ha comentado que le daban miedo los políticos con respecto a lo que decían sobre la educación y los planteamientos que tienen en educación, ¿no? A mí los políticos no me dan miedo, a mí me dan miedo muchos comentarios que escucho de compañeros que dicen que por ejemplo, que tienen un niño que no tiene educación. Y yo estoy aquí para enseñarlo, que lo eduquen los padres. Eso me da a mí bastante más miedo que los comentarios que hacen los políticos.
creo que la educación es algo tan importante en la sociedad que debería, de alguna manera, no sé cómo, porque no tengo ni idea de cómo se podría hacer, pero seleccionar muy bien las personas que están en contacto con los niños y con los adolescentes, puesto que por muchas leyes que hagan y eso, los que estamos en contacto con ellos somos nosotros. Y creo que sí que podemos hacer bastante. Y que los niños, a pesar de que la sociedad cambia constantemente y hay mucha evolución en la sociedad, los niños hace 10 años, 20, dentro de 50 y hace 10 siglos o 20, los que sean, siempre son niños. Eso no varía. Y entonces creo que los docentes tenemos mucho que hacer y mucho que decir ahí. Yo estoy convencido de que el elemento, digamos, la relación entre el adulto y el niño es la relación educativa por excelencia. Eso no se puede cambiar. O sea, que ninguna máquina puede enseñar a vivir. Solo un ser humano puede enseñar a vivir a otro. Por lo tanto, una máquina o un libro no puede dar información, puede dar conocimientos fijos, pero la enseñanza de la vida, la transmisión de la humanidad, solo la puede hacer un ser humano. O sea, que eso es evidente y, por lo tanto, la importancia del cuerpo a cuerpo, como yo le decía antes, ¿no? Lo que pasa es que eso es nosotros, los profesionales, los que somos profesionales, pues tenemos una especial vinculación, pero también necesitamos el apoyo de familias, etcétera, etcétera. Porque claro, vivimos en una sociedad en que la gente paga por quitarse de encima problemas, ¿no? Es decir, yo tengo mala conciencia porque en Haití pasa no sé qué, le doy a una ONG, a tal, médicos de no sé qué, tome usted, y yo ya he dado, a mí no me pregunten más, yo he cumplido, ya soy solidario y ya está, porque da el dinero. Y hay muchos padres que pasa lo mismo. Yo les he pagado el mejor colegio y 2 profesores particulares, ya está. O sea, a mí no me vengan ahora encima con que yo tengo que comprometerme porque yo estoy en otras cosas. Bueno, pues no, ¿verdad? Ningún padre puede pagar por quitarse la obligación de educar a sus hijos. Y siempre cuando me dicen eso, es que yo no tengo tiempo, bueno, pues no tenga usted hijos, o sea, es decir, no hay ninguna dispensa, digamos, la idea de que usted esté muy ocupado no le quitan las obligaciones como padre o como madre, ¿no? Entonces, eso es importante y los profesores o los maestros podemos hacer lo que esté a nuestra mano, pero también necesitamos una cierta complicidad. Y no, yo por ejemplo, cuando ahora ha habido el debate, que todavía está vigente, sobre la autoridad de los maestros y sobre dar una entidad de autoridad reconocida pública a los maestros, la mayoría de la gente cree que eso es para que los niños respeten más al maestro. No, es para que lo respeten los padres. Quiero decir, o sea, el peligro para los maestros no son los niños, son los padres. Entonces, precisamente el maestro tiene que ser una autoridad no para asustar al niño, sino para que los padres sepan que no es un empleado o simplemente un criado que está allí haciendo lo que a ellos les guste, ¿no? Sino que tiene una función social. Entonces, yo veo que eso es importante. Es verdad que nosotros tenemos una obligación insustituible, que ninguna máquina ni ninguna tal nos va a quitar, pero también es verdad que reclamar en la medida de lo posible, claro, hay niños que tienen una familia que uno no puede reclamarles nada porque pobre criatura no tiene la culpa de no tener, pero hay niños que tienen sí, padre, madre y todo lo demás, y entonces pues sí que uno puede pedir, digamos, ayuda para la educación de esas criaturas, ¿no? Pero en fin, creo que la introducción de esos elementos técnicos pues se hará desde tanto para juego como para... Los elementos técnicos son elementos de la relación entre humanos. O sea, lo importante es que siga habiendo un humano a un lado y otro humano a otro, ¿no? O sea, a veces el instrumento nos fascina tanto que nos olvidamos que lo importante del instrumento es que está puesto entre un humano y otro humano. Entonces, es verdad que esos instrumentos, pues de alguna forma darán capacidades o posibilidades nuevas de relación, pero siempre tendrán que existir esos dos humanos, ¿no?